¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede ocultar su verdadera naturaleza bajo una fachada tan perfecta? Bienvenidos a Ecos del Crimen. Hoy nos adentramos en la escalofriante historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. ¿Cómo fue capaz de ganarse la confianza de su comunidad mientras mantenía en secreto una de las series de crímenes más aterradoras de la historia? Prepárate para descubrir los oscuros secretos que esconde este relato, y acompáñame en este escalofriante viaje. ¿Qué hace que alguien, desde una edad temprana, sea empujado a la oscuridad? John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en el corazón de una familia rota. Su historia comenzó en un hogar donde el amor parecía no tener cabida, donde las sombras de un padre abusivo y alcohólico dominaban cada rincón. Gacy, un niño que solo deseaba la aprobación de su padre, se vio constantemente despreciado y humillado. Su padre lo llamaba débil, lo insultaba constantemente, y con cada palabra, sembraba una semilla de inseguridad que crecería a lo largo de su vida. Pero, ¿cómo impacta una figura paterna así en un niño? A pesar del amor incondicional de su madre, Gacy nunca encontró consuelo. Ella trataba de protegerlo, pero el desdén de su padre pesaba más que cualquier apoyo. La relación con su progenitor fue, para decirlo menos, tóxica. ¿Qué hace un niño cuando no tiene un refugio seguro en su propia casa? Gacy, en su desesperación, solo anhelaba ser aceptado, pero su entorno solo lo empujaba hacia el aislamiento. Su salud, en particular, jugó un papel crucial en su exclusión. Desde muy joven, Gacy sufrió de desmayos frecuentes y una condición cardíaca que lo alejó de las actividades físicas que muchos niños de su edad daban por sentadas. Mientras sus compañeros se relacionaban y jugaban, él se sentía atrapado en su propio cuerpo, como un espectador que no podía ser parte del mundo que lo rodeaba. Este aislamiento social fue el caldo de cultivo perfecto para una creciente sensación de marginación y desesperanza. Debido a sus problemas de salud pasó por varias escuelas, pero nunca terminó la secundaria. Años más tarde, Gacy estudió en el Northwestern Business College, se graduó en 1963 y luego se adentró en el mundo de las ventas, un terreno en el que brilló gracias a su habilidad para persuadir y manipular. A lo largo de su vida había aprendido a esconder sus heridas internas para enfrentar a un mundo que premia las apariencias. Gacy parecía tener todo lo que muchos envidiarían: éxito, dinero y una vida aparentemente normal. Pero, detrás de todo esto, la lucha por obtener la validación de su padre nunca se detuvo. A pesar del apoyo de su madre y hermanas, el peso de esa relación rota lo perseguía, dejándole una cicatriz que nunca sanó. La falta de un padre amoroso, el deseo incontrolable de ser aceptado y el aislamiento que experimentó durante su juventud fueron ingredientes que, con el tiempo, crearían una mezcla explosiva. ¿Cómo pudo un niño marcado por el abandono y la desesperación transformar esa carga emocional en algo tan aterrador? Lo que vino después no fue nada menos que la manifestación de un profundo malestar que estaba a punto de estallar. ¿Puede un hombre construir una vida aparentemente perfecta mientras oculta sus peores instintos? En la década de 1960, John Wayne Gacy tuvo varios trabajos y experiencias con mujeres y también con personas de su mismo sexo y luego se mudó a Waterloo, Iowa, con la esperanza de dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Allí, se casó con Marlene Myers, una mujer de una familia empresarial, y comenzó a trabajar como gerente en un restaurante de comida rápida que pertenecía a su suegro.
Gacy demostró rápidamente su habilidad para organizar y liderar, y no pasó mucho tiempo antes de que se involucrara en la organización Jaycees, una conocida agrupación dedicada al liderazgo juvenil. Gracias a su carisma, Gacy se ganó la reputación de ser un líder comunitario ejemplar y un esposo dedicado, proyectando una imagen perfecta de la vida suburbana. Pero, ¿qué se oculta detrás de la apariencia de un hombre respetable y exitoso? Mientras Gacy parecía ser el modelo de ciudadano ejemplar, comenzaron a surgir comportamientos inquietantes que no podían pasar desapercibidos. En 1968, Gacy fue arrestado y condenado por conducta inapropiada hacia un adolescente, lo que lo llevó a ser sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, solo 18 meses después, fue liberado, supuestamente, por buena conducta. Esta liberación prematura dejó a muchos perplejos, pues sus crímenes eran suficientemente graves como para haber dejado una marca indeleble en su vida. Durante su tiempo en prisión, su esposa Marlene solicitó el divorcio, lo que dejó a Gacy en una situación aún más vulnerable. Sin embargo, lejos de derrumbarse, decidió regresar a Chicago y comenzar de nuevo. Fue en esta ciudad donde Gacy fundó PDM Contractors, una empresa de construcción que le permitió reconstruir su vida profesional. A través de esta empresa, Gacy no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que también logró establecerse como una figura prominente en la comunidad, creando nuevamente una fachada de éxito y respeto. Al igual que en Iowa, Gacy aprovechó su capacidad para conectar con las personas, y pronto fue visto como un próspero hombre de negocios y un miembro fundamental de su comunidad. Su habilidad para ganarse la confianza de los demás lo posicionó como una figura confiable, casi intocable. Sin embargo, mientras todo parecía ir bien en su vida pública, sus impulsos más oscuros seguían acechando en las sombras. ¿Puede una persona esconder su verdadera naturaleza por tanto tiempo? La respuesta, aunque aún no evidente para muchos, ya estaba tomando forma, y las consecuencias de sus acciones futuras serían devastadoras para aquellos que confiaban en él. ¿Qué harías si te encuentras con alguien que parece la definición misma de la amabilidad y la diversión, pero que, en realidad, esconde un oscuro y macabro secreto? John Wayne Gacy tenía una característica perturbadora que pasaba desapercibida para muchos: su inclinación por disfrazarse de payaso. Bajo los nombres de Pogo y Pachis, Gacy se convirtió en una figura recurrente en fiestas infantiles y eventos comunitarios, llevando consigo una máscara de alegría y diversión que le permitía acercarse a su objetivo más vulnerable, los niños. La figura del payaso, tradicionalmente asociada con la inocencia, la risa y la diversión, fue la máscara perfecta para Gacy, ocultando por completo la monstruosidad que realmente albergaba. Como Pogo el payaso, Gacy se presentaba en fiestas, realizando trucos y entreteniendo a niños con su comportamiento excéntrico. A primera vista, nadie sospecharía que aquel hombre sonriente y lleno de energía pudiera ser capaz de algo terrible. Pero bajo esa apariencia encantadora, Gacy planeaba sus crímenes con una frialdad escalofriante. A menudo, Gacy ofrecía empleos a jóvenes, invitándolos a trabajar en su empresa de construcción. Esto parecía un acto de generosidad, pero en realidad era la excusa perfecta para acercarse a ellos. Los jóvenes que caían en su trampa eran, en muchos casos, inseguros, vulnerables y, por lo tanto, más fáciles de manipular. Gacy los invitaba a su casa, donde se llevaba a cabo el horror, lejos de los ojos de la comunidad que lo veneraba.
Lo que es aún más aterrador es la forma en que Gacy logró separar por completo su vida pública de su vida privada. En su vida cotidiana, era el hombre simpático y confiable, pero cuando se ponía su traje de payaso, asumía una identidad completamente distinta. Como Pogo o Pachis, Gacy se sentía empoderado, capaz de atraer a sus víctimas sin levantar sospechas. Este personaje no solo le permitió manipular a los jóvenes, sino que también le dio el control total sobre la situación, ocultando su verdadera naturaleza. Aquellos que lo conocían solo a través de sus eventos como payaso jamás habrían imaginado el horror que Gacy era capaz de infligir. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, cambiaría para siempre la percepción de este hombre aparentemente ejemplar. Era diciembre de 1978 cuando la desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años, atrajo la atención de las autoridades hacia John Wayne Gacy. Piest había sido visto por última vez saliendo de su trabajo, dirigiéndose a encontrarse con Gacy, quien le había ofrecido un empleo en su empresa de construcción. Nadie sabía entonces que este encuentro marcaría el comienzo de una investigación que pondría al descubierto la verdad más espantosa sobre Gacy. ¿Era solo una coincidencia que el joven hubiera desaparecido tras haber tenido contacto con Gacy? La policía comenzó a sospechar cuando los testigos indicaron que Piest había sido visto por última vez entrando en la casa de Gacy. Los detectives, decididos a esclarecer el caso, obtuvieron una orden de registro, lo que les permitió entrar en la propiedad de Gacy. Lo que encontraron allí cambiaría la historia. En el interior de su casa, comenzaron a descubrir evidencia incriminatoria. No solo encontraron pertenencias de otras víctimas, sino que las pistas seguían apuntando a Gacy como el responsable de múltiples desapariciones. Pero, ¿cómo podía ser que alguien tan respetado en la comunidad, un hombre que había logrado ganar la confianza de tantos, estuviera involucrado en actos tan horribles? Las preguntas aumentaban, pero fue durante los interrogatorios que Gacy empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Lo que comenzó como una sospecha se convirtió rápidamente en una confesión escalofriante. En su declaración, Gacy reveló que había asesinado a más de 30 jóvenes, muchos de los cuales fueron enterrados en el espacio de acceso debajo de su propia casa. La frialdad con la que describió sus crímenes dejó a los oficiales sin palabras. Lo más perturbador no fue solo el número de víctimas, sino la forma en que Gacy, en su testimonio, relataba sus crímenes como si fueran simples anécdotas. La indiferencia con la que describió los asesinatos, casi como si fueran parte de su rutina diaria, mostró el grado de desconexión emocional que había desarrollado. La captura de Gacy no solo alteró a la comunidad que lo conocía como un hombre amable y trabajador, sino que también dejó a todos preguntándose cómo alguien tan cercano a tantas personas pudo ocultar su verdadera naturaleza. Los detalles de la investigación pronto se convirtieron en un tema de conversación en los medios, con los residentes de Chicago enfrentando la brutal realidad de lo que había ocurrido en su vecindad. Este caso desató un proceso judicial extenso, en el que se expusieron los detalles de sus crímenes. Cada testimonio, cada evidencia presentada ante el tribunal, sumaba más piezas al rompecabezas de una vida marcada por la mentira, la manipulación y la violencia. La captura de Gacy no solo fue el fin de su reinado de terror, sino también el comienzo de una de las investigaciones criminales más impactantes de la historia reciente. En febrero de 1980, el juicio de John Wayne Gacy comenzó, y lo que se desarrolló a lo largo de los siguientes meses no solo desafió la comprensión de la gente, sino que también expuso la desconcertante naturaleza del caso. La fiscalía,
armada con pruebas irrefutables, presentó una gran cantidad de evidencia que dejó claro que Gacy era responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes. ¿Cómo podía un hombre con una vida aparentemente normal haber cometido crímenes tan horribles? Las confesiones de Gacy fueron desgarradoras y, junto con los restos humanos encontrados en su propiedad, su culpabilidad parecía indiscutible. Pero, a pesar de esto, la defensa no se rindió fácilmente. En un último intento por salvarlo, argumentaron que Gacy sufría de trastornos mentales que lo hacían incapaz de comprender la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, el jurado no se dejó influir. ¿Podría un hombre con tal nivel de manipulación y conciencia de sus acciones realmente ser considerado mentalmente inestable? El 13 de marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. Fue sentenciado a muerte y su destino fue sellado. Pero, ¿realmente entendió la gravedad de lo que había hecho? Durante los años que pasó en el corredor de la muerte, Gacy mostró poco remordimiento, lo que dejó a muchos indignados. En lugar de mostrar arrepentimiento por sus crímenes, continuó afirmando que había sido malinterpretado y que las autoridades lo habían pintado como un monstruo injustamente. ¿Cómo podía un hombre como él haber cometido semejante atrocidad y seguir aferrándose a su versión de los hechos con tanta firmeza? Cada vez que los medios de comunicación hablaban de él, Gacy mantenía su postura, asegurando que no había cometido los crímenes de los que se le acusaba. Su falta de remordimiento y su actitud desafiante alimentaron el morbo que giraba en torno a su caso, haciendo que fuera imposible dejar de pensar en la desconcertante naturaleza de su comportamiento. Los años pasaron, y aunque Gacy continuó luchando contra su condena, el final de su historia estaba cada vez más cerca. El 10 de mayo de 1994, después de 14 años en prisión, Gacy fue ejecutado por inyección letal en el Centro Correccional de Stateville, un acto que puso fin a una de las historias más sombrías en la crónica criminal estadounidense. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿realmente la ejecución fue el cierre de este capítulo, o simplemente dejó una sensación de vacío, al no poder comprender completamente las razones detrás de los horrores que Gacy causó? La historia de John Wayne Gacy nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo fue posible que un hombre tan integrado en su comunidad pudiera esconder su verdadera naturaleza tan perfectamente? Y, lo más inquietante, ¿es posible que haya más secretos enterrados en el pasado de Gacy que aún no hemos descubierto? Aunque el juicio de John Wayne Gacy terminó con su ejecución, el verdadero impacto de sus crímenes va más allá de su persona. Las vidas de 33 jóvenes fueron arrebatadas, y es hora de honrarlas. Les invito a ver el video especial sobre las víctimas de este caso, para conocer más sobre quiénes eran, lo que significaban para sus familias y cómo sus historias merecen ser recordadas. Dale like a este video, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias de horror real.